Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico Cajavilca Sandoval. Y yo soy Fanny Mariela Cayata Maita, Nosotros somos estudiantes de tercer semestre de la especialidad en estrategia industrial, y les vamos a presentar un video acerca de máquinas máquinas síncronas. Máquinas síncronas. Las máquinas síncronas, al igual de las máquinas de corriente directa, se pueden conectar para operar como generador o motor, pero aquí hablaremos como motor síncrono. Estos motores son llamados así debido a que la velocidad del rotor y la velocidad de campo magnético del estator son iguales. En sí, los motores síncronos son utilizados en máquinas de gran tamaño que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. Los motores síncronos son motores trifásicos de corriente alterna que funcionan a la velocidad de sincronismo, sin deslizamiento. Características del motor síncrono. Tienen un estator trifásico similar al del motor de inducción. Tienen un rotor bobinado que es de campo rotatorio que tiene el mismo número de polos que del estator, en cual es excitado por una fuente externa de corriente continua. El motor puede ser de polos lisos o polos salientes. Arranca como un motor de inducción. El motor síncrono también tiene un devanado tipo jaula de ardilla, conocido como devanado amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para arranque del motor. Forma de arranque motor síncrono. Arranque de motor por medio de reducción de frecuencia eléctrica. Arranque de motor por un motor primario externo. Arranque de motor por un devanado de amortiguamiento. Estudio de efectos de carga en condición de excitación normal sobre excitación sobre excitación. En primer caso, se supone que el motor está trabajando con una excitación normal y constante, ya que la velocidad de motor síncrono no puede variar al conectar la carga debido a que éste está funcionando a velocidad de sincronismo. En segundo caso, cuando el motor se excita con un voltaje que produce una corriente de armadura, a medida que la carga aumenta, el factor de potencia mejora, y esta mejora de factor de potencia se debe al mayor voltaje resultante en la máquina, provocando con ello un mayor corriente. Tercer caso, cuando la carga es pequeña, el voltaje resultante tiene un pequeño desfasamiento y la corriente de armadura se encuentra encuadrada. A medida se suministra una mayor carga del motor, se observa como un ángulo de factor de producción mejora acercándose a la unidad. Resumen de los tres casos de excitación. Al aumentar la carga en la máquina, la corriente de armadura aumenta independientemente del tipo de excitación. Cuando el motor síncrono opera con sobreexcitación o sobreexcitación, al aumentar la carga, el factor de potencia tiende a la unidad. Cuando el motor síncrono opera con sobreexcitación o sobreexcitación, la variación de factor de potencia es mayor que la variación de corriente en la armadura al aumentar la carga. No si cuando el motor está excitado, normalmente la variación de factor de potencia es menor que la variación de corriente en la armadura al aumentar la carga. Continuando con el tema de máquinas síncronas, vamos a hablar ahora sobre el generador síncrono. El principio de funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. En este caso, se aplica una excitación de corriente a los devanados del rotor con el propósito de producir un campo magnético. Posteriormente, el rotor del generador se hace girar mediante un motor primario, dando como resultado la producción de campo magnético rotatorio en la máquina. A su vez, este campo magnético induce en el devanado del estator voltaje de salida, cumpliendo de esta forma la ley de Faraday. Funcionamiento como generador síncrono. Es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Funcionan bajo el principio de que un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida.
cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor de flujo que lo atraviesa. Prueba de resistencia de armadura. Esta prueba consiste en hacer uso de una fuente de corriente continua en cada fase de la armadura, aplicando el método de voltio amperimétrico. Pruebas de vacío. Esta prueba consiste, como dice su nombre, en colocar el generador en vacío, es decir, sin carga alguna en sus bornes, haciéndola girar a su velocidad nominal y con corriente de campo igual a 0. Prueba de cortocircuito. Consiste en llevar nuevamente la corriente de campo a 0, para luego cortocircuitar los bornes del generador y proseguir a ir incrementando la corriente de campo, obteniéndose la siguiente gráfica. Otras pruebas. Entre estas tenemos prueba de aislamiento, prueba de calentamiento y prueba bajo carga. Circuito equivalente de generador síncrono. Representa el modelo de la máquina para determinar el comportamiento de la tensión en los terminales de generador. Este voltaje depende del tipo de carga que se encuentra conectada a la máquina y puede ser mayor o menor que el voltaje generado. Esta diferencia de voltaje generada en los terminales de la máquina puede ser varios factores. Entre estos tenemos reacción de armadura, caída de voltaje en la resistencia de armadura, caída de voltaje o reactancia de distorsión de armadura, la forma del rotor de polos salientes. Regulación de generador síncrono. Se define con la razón cambio de voltaje en los terminales de la máquina, desde voltaje en vacío hasta voltaje en plena carga. La regulación de voltaje depende del tipo de carga conectada al generador. Así, para cargas resistivas e inductivas, el voltaje en los terminales es menor al voltaje generado, mientras para una carga capacitiva es mayor al voltaje generado. Operación en paralelo del generador síncrono. Dos o más generadores síncronos pueden establecer una carga mucho mayor que un solo generador. Al tener varios generadores síncronos, aumenta la confiabilidad del sistema. Debido a la configuración que se tiene, en caso de que falle uno de ellos, se puede abastecer esa carga con los demás generadores conectados. Al tener varios generadores síncronos, facilita el mantenimiento preventivo en cualquiera de ellos. En caso solo hubiera un solo generador para establecer toda la carga y ésta no estuviera conectada al 100%, provocaría una baja eficiencia de la máquina. En cambio, al tener varios generadores de menor capacidad, únicamente estaría trabajando aquellos que fueran necesarios. Condiciones de conexión de generadores síncronos. El voltaje del generador debe ser igual al voltaje del sistema. La frecuencia eléctrica del generador debe ser igual al voltaje del sistema. Voltaje del generador debe estar en fase al voltaje del sistema. La secuencia de fases del generador deben ser iguales a la secuencia de fases del sistema.